Bienvenidos y bienvenidas a Siga Siga en Plataforma de Pensamiento Latinoamericano. Hola Gustavo, ¿Qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estamos aquí acompañados por el dirigente Agustín Rossi. Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Bueno, tenemos una agenda de temas muy extensa. Queríamos charlar con vos, pero un tema se impone que es, justo la semana pasada el gobierno de Javier Milei por decreto modificó la estructura de los servicios de inteligencia de la Argentina. Y lo que tuvo más repercusión sobre todo es la asignación de una partida de 100.000 millones de pesos en fondos reservados, lo cual, generó una gran preocupación. ¿Cómo ves vos esa asignación presupuestaria sin control del Estado? Sin duda que es un hecho inédito, ¿no? Yo creo que todo tiene que ver con todo. Cuando yo vi ayer el DNU en donde estaba asignada los 100.000 millones de pesos de gastos reservados, encontré el motivo del por qué hicieron el DNU anterior, en donde regeneraron la CIDE y armaron esas 4 subagencias, porque en la exposición de motivos sobre este aumento de partidas dicen que tienen que darle fondos reservados a las agencias que armaron, a las subagencias que armaron, que en realidad eran todas funciones que ya existían dentro de la AFI, ¿no? Toda agencia de inteligencia tiene un área exterior, un área interior y un área de ciber. Eso es así, claro. Lo tienen absolutamente. Lo que hizo el gobierno es subdividirlo y ahora justifican estos 100.000 millones de pesos, 100 millones de dólares, que es una extravagancia, ¿no? La realidad es que nosotros, nuestra gestión, la gestión que me continuó a mí, que era alguien de mi equipo, la licenciada Alberdi, que era mi segunda cuando yo estaba en la AFI, terminamos con 16.000 millones de pesos de gastos reservados, que significan el 4% del monto total del presupuesto de la AFI. Lo que están haciendo ahora llevan a que el porcentaje de gastos reservados sea el 75% del presupuesto total de la AFI, lo cual es, la verdad, que verdaderamente extrañísimo y que en algún momento el gobierno va a tener que salir a explicarlo. Porque este DNU de aumento de partidas tiene que ser tratado por el Congreso, tiene que ser tratado en la comisión bicameral y después tiene que ser tratado en el Senado y en diputados. Y hasta ahora no hemos visto a nadie, ni el presidente, ni el jefe de gabinete, ni ningún ministro que haya salido a justificar el porqué del aumento de los gastos reservados. Porque los gastos reservados son inherentes a la tarea de inteligencia. Se necesitan gastos reservados para hacer determinadas actividades de inteligencia. Ahora, multiplicar por 7, por 8 casi, el monto que tenía anteriormente, ahora merece una explicación, merece claramente una explicación por parte del gobierno, por parte del presidente. Porque evidentemente esos recursos no se van a utilizar nada más que para eso. No, bueno, ahí entra todo una lectura. Pero independientemente de eso, los recursos están, digamos, la no explicación por parte del gobierno hace que todos especulemos. Entonces vos decís, cambian la estructura de la AFI, recrean la CIDE. La primera pregunta que yo me hice es ¿por qué le ponen el nombre CIDE? Digamos, ¿no? Yo digo, bueno, le ponen el nombre CIDE para generar temor. Exacto. Porque la CIDE te remite a la dictadura, la CIDE te remite a los años del menemismo, la CIDE te remite a la Banelco, te remite a la AMIA, a todas esas cuestiones y a los años claramente de dictadura. Si encima a la CIDE le agregás una millonada de pesos en gastos reservados y no hay nadie que explique, porque alguien, además en algún momento lo van a tener que explicar, porque lo que yo quiero decir es que este DNU puede ser tranquilamente tumbado por el Congreso. Ahora, esta comisión bicameral no está funcionando y están demorando. ¿Quién la preside? Bueno, pero son dos cuestiones. Una cosa es la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo de los Decretos de Necesidad de Urgencia, que debe abordar esta transferencia, este DNU por el cual le mandan a la CIDE 100.000 millones de pesos. Otra cosa es la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia, ante el cual la CIDE, teniendo 100 o 1 millón de pesos de gastos reservados, tiene que rendir lo ejecutado. ¿Se entiende? Pero son dos cosas distintas. Una cosa es un control post que vos hacés después que gastás, y otra cosa es que el Congreso admita
porque es un decreto de necesidad y urgencia, que admita, que apruebe que le otorgaron estos 100.000 millones de pesos, 100 millones de dólares a la CIDE, en un gobierno que además, hay que decirlo, así como decimos, los gastos reservados son inherentes a la actividad de inteligencia, este es un gobierno que no para de decir no hay plata. Y para esto hay plata. Y aparte de ese tema, el económico, ¿no? También es muy peligroso lo que está pasando también en el gobierno con la mirada que tienen hacia ex represores de las Fuerzas Armadas, esa mirada de la vicepresidenta, ¿no? La visita a Astiz, todo esa presencia, ese lenguaje y esa corporación del gobierno hacia esos sectores, más la suma de ese dinero en la CIDE y con el nombre de CIDE y con Joffre dando vueltas, me parece que es muy preocupante, ¿no? Es todo muy oscuro, ¿no? Porque agreguémosle que hay un personaje ahí que es Santiago Caputo, que todos los medios de comunicación dicen que es el que maneja la CIDE, ¿no? ¿Y quién va a manejar estos fondos reservados? Y que es el que va a manejar a través del titular de la CIDE los fondos reservados. Entonces nosotros tenemos un gobierno poco transparente, porque la figura principal después del presidente debería ser el jefe de gabinete. No lo es. Es la hermana del presidente, la secretaria general de la presidencia. Un asesor que en el organigrama del gobierno es un asesor de la Secretaría General de la Presidencia, o sea, no ocupa un lugar de relevancia, no tiene que responder, no tiene que presentar declaración jurada en la Oficina Anticorrupción, no tiene que hacer ninguna de esas cosas, es el que todos los medios de comunicación dicen que es el que maneja la AFI. La CIDE. La CIDE. Entonces tenés una agencia de inteligencia que tiene el nombre de los peores momentos de los servicios de inteligencia en la Argentina, que le dan 100.000 millones de pesos y que el que la maneja no aparece y no tiene que dar rendición de cuenta ni en ningún lado. Bueno, la verdad que todo eso es muy, muy oscuro, muy poco transparente. Aparte, lo que ha generado, y lo que vos decías de la visita de los diputados a los represores, a los detenidos por delito de lesa humanidad, yo creo que amerita que lo echen en la Cámara. Porque la Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores, es la que juzga el título, la aptitud de cualquier ciudadano para ser diputado. Como a vos ganás las elecciones, el Tribunal Electoral te dice: usted ha sido electo en quinto lugar, en cuarto lugar por el Distrito Nacional de Santa Fe para ser diputado. Entonces vos vas con ese diploma a la Cámara. Ahora, la Cámara es el juez, el último juez de sus propios miembros. Entonces, a todos estos diputados le aceptaron el diploma. Ahora, después hay una parte del reglamento de la Cámara que habla de la inhabilidad moral sobreviniente. Así es como lo rechazaron a Patti, así es como la Cámara lo rechazó a Patti. Pero a Patti no lo dejamos asumir. Claro. No lo dejamos asumir. Pero inhabilidad moral sobreviniente. ¿Qué significa inhabilidad moral sobreviniente? Bueno, significa que los diputados están haciendo algo que no corresponde, por eso lo hicieron renunciar al diputado de Salta que le tocó que apareció en un Zoom con algo que no correspondía con su pareja, con su novia, digamos, ¿no? Una cosa de esa característica. Bueno, me parece que puede encuadrar tranquilamente en esto de inhabilidad moral sobreviniente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que aprobar este tratamiento, se mandan todas las actuaciones a la comisión de disciplina que tiene la Cámara de Diputados, y allí tendrán que ir a explicar cada uno de ellos por qué fueron a visitar a represores que están directamente teñidos con la democracia. Tipos que mataron, tipos que torturaron, tipos que violaron. Pero bueno, entonces. Pero hasta ahora no ha salido ni siquiera un repudio a nivel orgánico. Han salido pero hay mucho movimiento en la Cámara de Diputados. Habrá que ver hasta dónde se llega. Pero yo creo que ese hecho es un hecho que claramente amerita que no sigan siendo diputados, que la Cámara los excluya y que los reemplace el que siga en la lista. Me parece que el rol fundamental ahí, para el equilibrio de la Cámara, es el radicalismo, ¿no? Porque si el radicalismo atropella esa situación, sí lo puede. Sí, bueno, pero
Si te gusta nuestro contenido, seguinos en las redes y no te olvides de suscribirte. ¡Suscríbanse! Además, lo que quiero decir, que no modifican nada la composición de la Cámara, porque si vos separás a alguno de los diputados, siguen lo reemplaza los de de su la misma libertad. lista, Sí. de su mismo partido. Sí, lo que pasa es que marcaría un límite, marcaría Pero que hay que un marcar umbral de un límite, tolerancia. como No, claro, marcamos el tema es límite que con Patti. el tema es que después Con Patti, en el momento que Patti quiere asumir, Patti no tenía una condena. Pero había una cantidad de antecedentes. Entonces, nosotros que dijimos, bueno, mandamos todas las actuaciones a la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados. Me acuerdo que la presidía en ese momento el diputado Vargas Iñace de Tucumán. Bueno, fue Patti, dio su respuesta, y tomó la decisión de que no asuma y asumió el que seguía en la lista. Claro. Así que acá claramente se puede hacer exactamente lo mismo. Y que vayan y expliquen por qué. Porque ahora viste que dicen que hay uno solo que organizó Benedito. y el resto fue llevado engañosamente. Claro. Digamos, Y ¿no? nos encontramos con Astiz. Sí, nos encontramos, fuimos Sí, a tomar un café y nos encontramos con De Astiz. todas maneras, el contexto social donde hay un gobierno que, como la vicepresidenta, ha visitado a los represores en la cárcel, evidentemente genera o aspira a generar una legitimidad sobre ese tipo de hechos que si no hay una respuesta muy fuerte y muy inmediata, bueno, de algún modo también el hecho que vos traes acá era en otro contexto político, No, donde bueno, sí, por claramente. supuesto que entonces Pero de quizás, todas maneras, yo creo que lo que vos decís es absolutamente así. De hecho, en los dos debates vicepresidenciales que yo tuve con Villarroel, sobre todo en el último, cuando yo le dije y le mostré una foto donde ella había estado en una pancarta, en una marcha que lideraba Cecilia Panto pidiendo la libertad de los genocidas, le dije, vos querés la libertad de los genocidas, su silencio significó el asentimiento, porque claramente que están buscando el momento. Y entonces tiran cosas. Si esto pasa Claro. y no hay reacción, entonces Van vamos avanzando. viendo, vamos corriendo el arco. Ahora, esto para nuestros, no nuestros militantes, los que pensamos más o menos de esta manera, hay que estar siempre en el mismo lugar, independientemente de cuáles sean las circunstancias. No hay que concederle a la derecha, ¿no? Entonces, claro. no sé si los echarán. Probablemente los amonesten, probablemente no sé qué pasará. Ahora, sé que la posición de todos aquellos diputados comprometidos con el sistema democrático tiene que ser repudiar ese hecho e ir hasta donde la política te pueda permitir con el tema de las sanciones. Bueno, me parece que este es el lugar en donde tenemos que estar, digamos, ¿no? Porque yo lo que veo es que hay una tentación a ser concesivo, digamos, ¿no? Como decir, bueno, el discurso hegemónico hoy es el de la derecha. Entonces, es como que hay una tentación a concederle algo. Pasa con el tema del movimiento de mujeres. Lo digo en el peronismo, pasa. Las feministas se fueron de rosca. Yo creo que no es así. Yo creo que no hay que concederle eso a la derecha. Creo que lo que hay que hacer es decir, el movimiento feminista es la herramienta que ha encontrado el movimiento de mujeres, o el feminismo es la herramienta que ha encontrado el movimiento de mujeres para luchar por sus derechos. Y la reacción de la derecha no es ante la igualdad de derechos, es ante la posibilidad que exista la igualdad de derechos. Entonces, claramente, pero nosotros no tenemos que comprar ese discurso. Entonces, no tenemos que comprar el discurso de decir, bueno, pero tienen mayores de 70 años. Mayores de 70 años. Lo hubiesen pensado cuando violaban, cuando mataban, cuando torturaban, cuando se infiltraban. Sí, Sí, aparte la condena por lesa humanidad no contempla las mismas condiciones Efectivamente. de encarcelamiento que un preso común, obviamente. No, Entonces, efectivamente. ahora, eso que vos decís del movimiento feminista y de cierto sentimiento de culpabilidad por haber impulsado derechos, por supuesto que hay que rechazarlo y en todo caso observar cómo el movimiento feminista creó herramientas que interpelan las condiciones de igualdad, más allá solamente del feminismo, sino las condiciones de igualdad en la sociedad, y por eso la derecha también lo ataca de esa manera, porque es una herramienta para interpelar Yo la creo desigualdad que, y yo creo la que hay que injusticia. estar en la posición contraria, justamente hay que reivindicar el feminismo. Viste que Simone Claro. de Beauvoir, que fue una de las precursoras del pensamiento feminista en el mundo, había tomado del marxismo y de Marx la idea de conciencia feminista a partir de conciencia de clase, ¿no? Y yo lo digo en los plenarios nuestros, muchos me miran
Un peronista hablando de Bien, Marx. bueno, sería. entonces, lo que digo es que Parece en el realidad, escenario de Calle Rioja. la realidad que en la Argentina hoy pareciese que hay más conciencia feminista que conciencia de clase. Y entonces yo creo que eso es lo que ataca a la derecha, fundamentalmente la conciencia feminista. Y bueno, me parece que desde ese lugar nosotros nos tenemos que parar claramente. Sí, aparte, cuando yo lo estaba viendo en el fútbol, que es un síntoma popular, ¿no? Que cuando se baja las defensas, vi que un jugador de Boca, Villa, llegó, los jugadores de Vélez fueron a otros equipos. Me parece que la derecha y el discurso va generando Bajar la algunas posibilidad defensas. y que los militantes y los sectores no enfrenten ese poder. O sea, yo creo que también tiene que ver con el miedo de la CIDE, con el miedo de la represión, estos caputos que te vuelven loco por las redes. Me parece que eso hay que enfrentarlo, porque si no, todas las defensas se van a ir bajando, ¿no? Sí, Bueno, sí, pero sí. aquí hay una estrategia claramente de amedrentar, de generar miedo. Sí, todavía hay 2 personas detenidas por la movilización contra la ley base que Efectivamente. siguen detenidas. Así que yo quería hacerte una pregunta más política. Estaba viendo unas declaraciones de Leandro Santoro, dirigente también, bueno, de Extracción Radical, pero que forma parte de Unión por la Patria, que hablaba de con miras a lo que viene, a las próximas elecciones, que había que diferenciar entre pensar, bueno, estar más a la retaguardia en una especie de minoría intensa o pensar en una mayoría más heterogénea, ¿no? En la construcción de un frente político-social que tuviera quizá más diferencias, pero encontrara una zona de consenso. ¿Cómo ves vos esta perspectiva y este panorama? Yo creo que hay que construir una mayoría lo más amplia posible que no pierda intensidad. Si la mayoría heterogénea termina siendo una mayoría débil, no consistente, termina siendo una mayoría para ganar las elecciones y después no es lo suficiente fuerte como para gobernar. Pero creo que lo primero que uno tiene que analizar sobre qué es lo que qué es la propuesta de lo que viene, digamos, ¿no? Qué es lo que va a ofrecer el campo nacional y popular para lo que viene. Lo que tendríamos que ponernos a pensar es, bueno, ¿qué país nos va a dejar Milei? Porque a mi criterio el país que nos va a dejar Milei va a ser un país devastado, un país subsumido en una crisis económica social que va a ser arrasado por un tsunami socioeconómico. Es un país va a ser con hambre, con indigencia, con pobreza, con desocupación, Sin industria. con inflación, con una depresión, con una gran depresión económica y con extracción de recursos naturales. Entonces, ante esa Argentina destrozada, con los lazos de solidaridad, con la cadena de solidaridad destrozada, con diferencias sociales muy marcadas entre el conjunto de la sociedad y una clase, y una elite multimillonaria, yo no creo que la salida sea ir con un blister de analgésicos. Digamos, ¿no? Lo que va a necesitar el campo nacional y popular es plantear propuestas disruptivas, transgresoras, sé que no es un término que se utilice demasiado en esta época, pero revolucionarias. Si no, nosotros no vamos a poder resolver seriamente los desafíos que tiene la Argentina, porque este va a ser el debate que vamos a tener en los próximos tiempos. Porque va a ser tan el desastre que nos va a dejar Milei que va a haber algunos bien intencionados que nos digan, bueno, con un par de cosas buenas que hagamos, la gente va a sentir que va a vivir mejor y con eso nos va a alcanzar para gobernar. Ahora, habremos perdido una gran oportunidad, porque yo creo que va a ser una oportunidad para modificar el sistema de acumulación económica que tiene hoy la Argentina, que es un sistema de acumulación económica que va a entroncarse con el sistema de acumulación económica mundial que hoy tiene el capitalismo, que es montado sobre las grandes corporaciones económicas. Vean los números de las empresas en este primer trimestre. El primer trimestre del año las empresas han ganado mucho, pero mucho más plata de lo que ganaron en el primer trimestre del año pasado. Vos decís, pero ¿cómo puede ser si estamos en recesión económica? ¿Cómo puede ser que las petroleras hayan ganado más y se vende menos combustible? Bueno, porque te lo venden más caro. Porque se terminó el barril criollo de petróleo, que era el que
te fijaba un precio del petróleo más bajo que el precio internacional para que tengas energía barata. ¿Por qué las alimenticias ganan más? Si vos decís, bueno, una empresa como Arcor gana menos y vende menos. Bueno, ganan más primero porque no tienen límite de precio, entonces ganan más por unidad que por cantidad, y entre otras cosas porque el costo salarial bajó notablemente, bajó un 20%. Entonces, ¿qué vamos a llegar al gobierno y nos vamos a parar ante la sociedad y le vamos a decir, necesitamos esfuerzo de vuelta? Entonces el esfuerzo lo tendrán que hacer los que ganan. Para eso necesitas modificar la estructura impositiva para que paguen más los que más tienen. Entonces esta idea de Máximo Kirchner y Caldo Heller de el impuesto a las grandes fortunas, que fue por única vez, o algo similar, hay que hacerlo en forma permanente. Lula está pensando en una alícuota mayor de ganancia para los multimillonarios de Brasil. Hay que restablecer el impuesto a la herencia. Hay que ver esa parte del 14 bis, el artículo 14 bis, que dice que los trabajadores deben participar de la ganancia de las empresas, y reglamentarlo, y eso tiene que ser obviamente para la gran empresa, no para la pequeña y mediana. Pero me parece que ese es el camino. Entonces, yo creo en una alianza, ni siquiera le pongo nombres, pero creo en una coalición en donde se entronquen familias políticas, ¿no? Hay familias políticas, hay una corriente socialista, una corriente progresista, una corriente liberal democrática, por decirlo de alguna manera, y esas familias tienen que encontrarse. No creo en esta. También digo, hay algunos que están planteando la división entre lo nacional y popular y el progresismo, digamos, no. Esas cosas no las creo en absoluto, al contrario. Se van a quedar más solo que Kung Fu, así. No, bueno, pero eso es una tontería. Porque además, progresista, ¿quién es? Alguien que quiere ampliar derechos. Enfrente están los conservadores que quieren quitar derechos. Los liberales están enfrentados a los nacionales y populares por lo económico. Ahora, el gobierno es un gobierno liberal en lo económico y conservador en materia de derechos individuales, o derechos civiles, dirían los norteamericanos. Bueno, nosotros tenemos que estar en contra de eso y juntar todo lo que está en contra de eso. Pero con una mirada para mí que va en ese sentido y que va en un fortalecimiento del Estado, no solamente para un Estado presente en todo lo que significan las cuestiones de desigualdad social, sino con un Estado activo en la política económica, porque la única manera de controlar estos cristianos, que son los que son los dueños de los principales grupos económicos de la Argentina, es con un Estado fuerte, capaz de controlar. Agustín, un dirigente nacional, la mirada que tenés de nacional sobre el partido justicialista, y sobre todo que también el tema de Santa Fe. ¿Cómo ves el partido justicialista o el frente que se puede llegar a armar acá en la provincia? Veo que estás recorriendo la provincia y que tenés propuestas. Sí. Bueno, el peronismo en Santa Fe está complicado, ¿no? Nunca hemos estado tan mal, ¿no? Porque la realidad es que hicimos una mala elección en términos provinciales. No tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, no tenemos mayoría en la Cámara de Senadores, no gobernamos las principales provincias, las principales ciudades. De las principales ciudades, la única que gobernamos, creo que de las primeras 8 o 9 gobernamos Reconquista y Villa Constitución, nada más. El resto de las ciudades la están gobernando otros espacios políticos, y un espacio político como el nuestro, que en algún momento llegó a gobernar casi el 60% de todos los municipios y comunas de la provincia, hoy gobernamos el 25-30%. Entonces hay que generar un proceso de reconstrucción, y ese proceso de reconstrucción debe llevar qué provincia le ofrecemos nosotros a los santafesinos, o qué tipo de provincia le ofrecemos nosotros a los santafesinos, o qué modelo de provincia nosotros queremos para Santa Fe, ¿no? Que es un debate que tiene no solamente nosotros, sino toda la política en Santa Fe, porque muchos quieren asociar la Santa Fe con Córdoba. No es así. Digamos, no. La región centro. Son provincias distintas, digamos, ¿no? Acá en esta provincia de Santa Fe convive el poeta Julio Miño con el poeta Pedroni, que expresan dos realidades distintas, ¿no? Una realidad costera y una realidad de la pampa húmeda, como expresa Pedroni. Somos cuna de
del rock nacional. Con todo lo que eso, las características que le da a Rosario. Una ciudad, debe ser de las ciudades más importantes de la Argentina, que tiene impronta progresista. En general, las ciudades más importantes tienen improntas más conservadoras que progresistas. Bueno, parece que es una provincia que hay que mirarla mucho, que el peronismo tiene que tratar de interpretarla globalmente, ni quedarse, no pararse en una postura en contra del campo, ni mucho menos, sino que por el contrario, digamos, ¿no? Pero plantear los desafíos que debe tener el campo de acá hacia el futuro y ver de qué manera eso se integra en cadenas de valor, y también rescatar la diversidad cultural que tiene la provincia. O sea, con muchas universidades y con muchas culturas distintas. Una provincia que además tiene hasta, vos agarrás desde Villa Constitución hasta Florencia y las tonadas van cambiando, ¿no? Claro. Es así. Yo cuando vine a estudiar acá a Rosario, en el año 77, vine de Vera, entonces después viste un par de clases que está siempre al lado del mismo, que no conoces, te saluda en la clase, y la primera pregunta me dice, vos sos paraguayo, ¿no? Y le digo, no soy paraguayo. Entonces sos correntino, no, le digo, soy de acá, del norte de la provincia de Santa Fe, pero bueno, las tonadas son distintas claramente. Y es así. Bueno, Agustín, el año que viene hay elecciones, así que seguramente nos volveremos a encontrar para hablar de la configuración o reconfiguración de las fuerzas nacionales y populares y progresistas de Santa Fe y del país. Así bueno, que, muchas gracias. Muchas gracias por venir. la invitación. Y bueno, todo es. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros seguimos después de la pausa en Siga Siga. Queremos invitarte a La Popular, un lugar con desayunos, mesas de trabajo y buena música. Tenemos talleres, biblioteca, recitales, bar y mucho más. Conocenos, estamos en Santa Fe y Santiago. La Popular.